Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues os decíamos, hoy nos parece que es procedente, como además la actualidad se encuentra en una especie de impasse esperando a ver qué ocurre en las elecciones norteamericanas, hay tanta atención concentrada en ese asunto, pensábamos que es una buena ocasión para poner la mirada en un elemento que pasa muy desapercibido, que son las políticas del agua. El agua es una de las grandes asignaturas pendientes, de las que menos protagonismo tienen en los grandes medios de comunicación, pero para que os hagáis una idea, 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Claro, es una realidad que revela primero el mal estado del agua potable en buena parte del planeta, la escasa cultura de cuidados hacia este medio, pero también uno de los grandes retos pendientes, ¿no? Efectivamente, alrededor del agua hay muchas cuestiones abiertas, algunas muy básicas que están incluidas dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Como el hecho de que toda persona tenga acceso al agua, que todavía, como muy bien dices, hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, agua de calidad, ¿no? Y tienen que desplazarse en muchos casos kilómetros, y normalmente además es un trabajo que realizan las mujeres para obtener agua. Bueno, pues el tema de un conflicto abierto como es la privatización y luego todos los impactos que el cambio climático está teniendo en el ciclo del agua, que son muchos, ¿no? Por lo tanto, un recurso tan básico como el agua, porque el agua es la vida, aunque sea un tópico decirlo, es la realidad, y sin embargo con todavía muchísimas cuestiones abiertas y por resolver. Y luego, como dices, pues las políticas de agua, que tienden siempre más a considerar el agua como un recurso infinito, cuando la realidad es que es un recurso finito y además en reducción debido al cambio climático, al menos en nuestro país, ¿no? No hay como ver las cifras para tomar conciencia sobre la problemática. 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Esto no es ninguna broma. Pero claro, Juancho, una cosa que a mí me llama la atención, porque caminando por España imagino que ocurre en muchos otros países del mundo donde nos escuchan los oyentes, pero cuando uno observa los ríos españoles, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos perdiendo o estamos empatando la batalla? Porque a mí me da la impresión de que yo los ríos que recuerdo cuando era crío, que no hace tantos años precisamente, eran aguas cristalinas, eran lugares donde uno podía bañarse, pero tengo la impresión de que ahora mismo, por la proliferación de las granjas, la proximidad. Antes ibas por el campo y podías beber de los manantiales sin ninguna preocupación, y ahora siempre hay alguien que te advierte: ten cuidado, no vaya a haber una granja un poco más arriba. Y este tipo de cosas, ¿cuánto se está contaminando? Los ríos españoles son uno de los puntos negros de nuestra política ambiental, y además punto negro que lleva ya muchos años, ¿no? De hecho, tenemos varios casos abiertos en la justicia europea, y alguna sentencia, que es millonaria por la falta de calidad del agua de los ríos, por la mala depuración. Es decir, todavía en muchas poblaciones españolas de más de 15.000 habitantes no se depura el agua y se vierte directamente, lo cual tiene una incidencia directa sobre la calidad. Yo creo que la calidad del agua de nuestros ríos es
una gran asignatura pendiente. Siempre cuando se habla del agua se habla de, como digo, de cantidad, ¿no? De cómo conseguirlas. El debate del agua siempre es un debate sobre de dónde traer más agua, los trasvases, etcétera, ¿no? Cuando la realidad es que se dejan morir los ríos por contaminación, efectivamente por contaminación de muy diversos orígenes. Hablas de las macrogranjas. Las macrogranjas pues han tenido un impacto sobre el agua superficial y también sobre el agua subterránea en muchas comarcas demoledor, ¿no? En el caso de Cataluña, por ejemplo, hay zonas donde más del 40% de las aguas subterráneas están contaminadas por nitratos procedentes de los purines de esas granjas, es decir, de los residuos orgánicos de estas granjas, ¿no? Luego, nuestros ríos, además, son ríos que están tremendamente regulados, tremendamente embalsados. Son entre los ríos del mundo con un mayor índice de embalsamiento. El 6% de la superficie española está cubierto por grandes embalses. Grandes embalses que, bueno, por un lado, evidentemente, muchos tienen una utilidad como reservorios de agua, pero que han supuesto en la historia de nuestro país pues grandes dramas, ¿no? Muchísimos pueblos han desaparecido por la construcción de estos grandes embalses, ¿no? Y comentaba, y esto yo creo que es ahora mismo la gran preocupación con respecto a la gestión del agua en España, el hecho de que el cambio climático, con el aumento de las temperaturas, está suponiendo que aumente también la evaporación y la evapotranspiración, y eso hace que, aunque la cantidad de agua que caiga sea más o menos similar, sin embargo, ese aumento de la evaporación hace que el caudal de nuestros ríos esté disminuyendo, es decir, que cada vez tenemos menos agua porque se evapora con más facilidad, ¿no? Paradójicamente, la gente piensa, bueno, el cambio climático va a cambiar el régimen de lluvias. No es tanto el cambio del régimen de lluvias hasta el momento como el hecho de que se evapora más agua, ¿no? Y esa reducción de los caudales es muy importante. Según los datos de las propias confederaciones, podemos estar en reducción de caudales, por ejemplo, en la cuenca del Ebro, de hasta el 20%. Es decir, que no estamos hablando de hipótesis, sino que estamos hablando de hechos que se han producido en los últimos 30 años, ¿no? Es decir, que vemos, por tanto, que realmente la problemática del agua es cambiante y realmente el cambio climático pues le está afectando también en gran medida, ¿no? Por lo tanto, calidad del agua o falta de calidad del agua, cambio climático, reducción de caudales, es decir, nuestros ríos, pues desgraciadamente son, como digo, uno de los puntos negros de la política ambiental en España. Mala calidad del agua, también desertificación, también ausencia de agua. Dicen que puede ser el motor de los grandes conflictos venideros del futuro, ¿no? La ausencia de agua. Bueno, sin duda, y de hecho ya lo es, ¿no? Cuando nos encontramos, pues, con la construcción de infraestructuras hidráulicas, presas que se ubican en un país, pero cortan el caudal de un río que luego va por otro país, etcétera, pues ya son conflictos es lo que está pasando en el Nilo. Efectivamente, ¿no? Fuente de conflicto internacional, ahora con la inauguración de la nueva presa en Etiopía, el caso de China y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que el agua sin duda es ya fuente de conflictos, ¿no? Y luego hay otra cuestión que afecta al ciclo del agua que no sabemos muy bien cómo va a impactar en la disponibilidad de agua, que es el hecho de que las reservas de agua dulce que están contenidas en los grandes glaciares del planeta pues está desapareciendo, ¿no? Groenlandia, Patagonia, etcétera, ¿no? Los glaciares pues se van deshaciendo debido al aumento de las temperaturas, y cómo va a afectar eso al régimen de lluvias y demás, pues es algo que todavía es bastante desconocido, pero que sin duda aumenta también la preocupación, ¿no? Por lo tanto, el agua pues es un tema clave en la política internacional, como lo es en la política nacional. Sí, hay un vídeo que se ha viralizado muchísimo, que te envié ayer por WhatsApp, que te preguntaba, ¿es cierto esto? Que denunciaba la manera en la que el deshielo puede liberar a la atmósfera cantidades ingentes, toneladas de gas, de metano, dicen también el doble del CO2, y entonces son dos tipos caminando por el hielo, uno de ellos da un golpe, hace un agujero y acercan una llama y sale una bocanada de fuego espectacular. Y te preguntaba, oye, ¿esto es cierto? Porque se habla de metanos, epidemias, el doble de CO2, la bestia que puede liberar el permafrost del Ártico si se deshiela, ¿no?
Claro, es que hay efectos, digamos, que pueden hacer que la emisión de gases pues aumente y el cambio climático aumente, digamos, de forma mucho más importante de lo que está siendo hasta ahora. Y uno de ellos es efectivamente que el permafrost, es decir, el suelo que ha permanecido congelado durante tanto tiempo en muchas zonas del Ártico, ese suelo mantiene o preserva al estar congelado burbujas de gases, de gas metano, que una vez que ese suelo se descongela, pues ese metano se libera. Es uno de los efectos que multiplica el cambio climático al aumentar las emisiones, al igual que, por ejemplo, al desaparecer la capa de hielo, que es blanca, y por lo tanto que tiene capacidad de hacer rebotar la radiación solar, pues hace que el cambio de color, que parece una cosa pequeña, sin embargo, pues tiene un impacto también en que llegue mayor radiación y por tanto el aumento de temperatura sea mayor. Es decir, que hay efectos colaterales poco conocidos o inesperados que están ocurriendo y que lo que hacen es aumentar en este caso, en el caso del permafrost, pues el aumento de las emisiones, aparte de lo que supone para las propias criaturas que viven en el Ártico la dificultad de moverse sobre un terreno que pierde ese grado de congelación y por lo tanto se convierte en terreno muy difícil de avanzar porque es un terreno blando y un terreno por lo tanto en el que pues los trineos y demás pues no pueden moverse con facilidad y se quedan pues embarrados, ¿no? Esto lo hemos visto, lo vemos también cada vez con mayor frecuencia, es decir que aumenta la dificultad de supervivencia en este territorio. Paradójicamente, al dejar de estar congelado, pues se convierte en un territorio más hostil. Un auténtico barrizal. Pues Juan López Duralde, Juancho, gracias. Gracias, Fernando, un abrazo.